Decía, cuando me refería al tema del presupuesto, que iba a arrancar por el final. Ya dejé claro ese tema. Me parece que es indispensable que tengamos un acuerdo y que sería realmente penoso que el presupuesto se apruebe tal cual, y para ello, digamos, ya desarrollé bastante en mi intervención anterior. Pero ahora quiero retomar el tema de las poses. El pose político del Partido de Acción Ciudadana y toda la laraca que ha tenido el tema de los recortes, tanto de los que la oposición pretendemos, como lo que ellos, a partir de la presión que hemos ejercido, del probable, y diría casi que concretado acuerdo que existía para recortar, entonces salieron corriendo. Y recuerdo otra vez al presidente en su Facebook con una foto en Casa Presidencial diciendo que ese lapicero era tijera. Pero quiero hacer una estructuración de ese recorte para que los costarricenses escuchen esto y puedan, digamos, tomar unas conclusiones. Dice ese paquete que tenía el presidente ahí en la mesa, que concretaron aquí en la Asamblea Legislativa, era del régimen no contributivo, del MOP, CONAVI, la Comisión Nacional de Emergencias y programas sociales. Y el drama de cultura, todos los dramas que hicieron, ¿esto saben para qué era? Para que aquí nosotros revirtiéramos ese recorte. Porque realmente no están interesados en hacer un recorte en las cosas que no son necesarias. No están dispuestos a eso. Lo que estaban planteándole a la Asamblea Legislativa eran temas que sabían que nosotros no íbamos a aprobar. Y salieron a decirle a los costarricenses que sí, que estaban comprometidos con el recorte. Pero ustedes también recuerdan el drama que hicieron aquí cuando estábamos hablando de Marchamo, y que se iban a quedar las carreteras sin atención, y que el CONAVI iba a detener obras, pero ahí estaban recortando, en esa partida presupuestaria. Entonces no entiende uno, o más bien voy a ponerlo al revés. Claro que entiendo, claro que entiendo. Lo que está sucediendo aquí es una manipulación severa para que este plenario legislativo se tome lo que le corresponde y que realmente haga un recorte. Pero no es lo que está planteando el gobierno. Lo que está contenido en el dictamen de minoría es una barbaridad. Si fueran de verdad sinceros y nosotros estuviéramos hablando de eso, ahí estarían tirados de panza, diciendo que somos unos irresponsables y no sé qué, diría sin corazón, porque estamos afectando programas sociales. Y entonces aquí uno tiene que entender que toda esa maraña que estaba tiene también otra jugada de fondo. Digamos que aprobamos ese recorte que plantea el dictamen de minoría. Digamos que ese escenario existiera. Parece que no existe, pero digamos que si existiera, ¿cuál es la consecuencia? Que 3 meses después viene un presupuesto extraordinario aquí pidiendo esa plata. Y lo ponen a uno en otro embudo para decirle que de gente se va a quedar sin comer y que que las carreteras se van a parar, que el puente aquel no se hace, que la carretera aquella se detiene, que tal y cual. Y entonces lo meten a uno en un zapato muy complejo, porque aquí lo que realmente está sucediendo es que el Ministerio de Hacienda no está haciendo su trabajo en función de quitar lo superfluo, de quitar lo que no hace falta, de renunciar verdaderamente a los viáticos, las horas extras. Es decir, tiene que haber un reacomodo real del manejo institucional. Y ese reacomodo significa que hay que sacrificarse. Y
eso incluye a todos, también al Poder Judicial y también a la Asamblea Legislativa. Porque al final, uno aquí se pone a ver cuál es realmente el poder de decisión del presidente de la República con respecto a su fracción. Si aquello que sucedió con los compañeros de hacendarios, que yo fui testigo de honor, estaba ahí sentado, en la que avisaron que había un acuerdo, que me consta que compañeros hablaron directo con el ministro y con el presidente de la República, y después sucedió aquel espectáculo de atraso, claramente aquí me parece que es una estrategia. A alguna gente le gusta que le vean la cara de tonta. Yo no sé si el presidente está en esa lista, porque me parece que sí. O es la estrategia para la pantomima de que no se toque el presupuesto y que se apruebe tal cual y que siga aquí como si nada pasara. Como si en Costa Rica la plata crece ahí y caen los árboles. O crecen los estantes de Casa Presidencial o en el Ministerio de Hacienda. Y a partir de esa realidad, a partir de la realidad en la que hoy tenemos a un Estado sumamente endeudado, con ingresos disminuidos, y a un sector privado con imposibilidad real de ayudar y de contribuir en ese entendido, en medio de toda esta locura, están las mesas de diálogo del gobierno. Y las mesas de diálogo del gobierno, digamos, yo no sé qué es lo que han hecho ahí, porque, digamos, voy a recordar una cosa. ¿Ustedes se acuerdan qué es el Ministerio de Comercio Exterior? ¿Saben cuál es el ministro? ¿Verdad que no hay? Tenemos este país sin ministro de Comercio Exterior hace no sé cuánto tiempo. Es decir, no les importa, no es prioridad, no hay plan. ¿Cuál es el problema? Y en esa mesa de diálogo, lo que están planteando son cosas que están aquí, en la corriente legislativa. Eso no es nada nuevo. No hay nada nuevo que salga de ahí, absolutamente nada. Es más, muchas de las cosas que están diciéndose ahí pueden aplicarlas a los ministros sin que pase por este recinto. Perfectamente lo puede hacer el gobierno de la República y no necesita hacer tanta laraca. Es más, es su deber hacerlo en este contexto. Yo no comprendo cómo esas mesas que está costándole plata, porque ahí vi en redes sociales y me hizo mucha gracia que el único que estaba ganando en esas mesas de diálogos era el dueño del catering, y tienen toda la razón, porque Costa Rica no está ganando absolutamente nada. La Asamblea Legislativa, he notado que compañeros van ahí, y eso está muy bien, que hay que dialogar, pero digamos, hay algo que sea nuevo ahí, hay algo que uno vea que va a permitirle plantearon la venta de las acciones de los bancos públicos, del ICE, plantearon realmente cómo generar ingresos inmediatamente. Circo, tal vez hay que hacer un proyecto de ley, y así como hemos quitado trámites a proyectos, cosas que tienen sensatez, uno podría decir que se pueden tramitar muy rápido aquí. También tramitamos muy rápido la restricción, y vean todo lo que ha pasado. Pero el tema es, y vuelvo porque en la discusión de este dictamen de mayoría, que en el trámite legislativo tiene un significado muy fuerte, y que para el país lo tiene también, que es ver a una oposición ejerciendo lo que le corresponde, ver a una oposición diciéndole al gobierno basta ya, de ver a una oposición que le dice al Poder Ejecutivo, no señores, aquí no es jugando la cosa, pónganse serios,
y nosotros tenemos la voluntad de hacer lo que ustedes no están haciendo. Y bueno, a esos recortes serios que llamó el gobierno, que después iban a venir en ese extraordinario, hay que votarlos, eso no sirve para nada. Yo sigo con la esperanza de que tengamos en esa oposición que he mencionado, en la que creo, en la que no es en este discurso, sino que vengo hablándolo desde hace mucho tiempo, de que este Congreso tenga independencia del Poder Ejecutivo, que no estemos en función de lo que diga Casa Presidencial, sino que tengamos agenda propia, vida propia, criterio propio, independencia. Yo esperaría que puedan hacer un acuerdo de una tijera verdadera y un poco orientada en el esfuerzo que hizo Liberación Nacional y que hizo la Unidad Social Cristiana, planteamientos que también ha hecho el PIN, planteamientos que ha hecho Nueva República. Don Carlos Avendaño también ha insistido en cuál es el modelo de recorte, que no es un tema de quitar la plata por quitar la plata. Se trata de que podamos hacer un recorte de acuerdo a la situación del país, pero que las instituciones sigan caminando. Y en ese entendido, para ello, digamos, uno esperaría que en ese catering, en esa mesa y en esa reunión, también hablen de esto. Podrían hablar del recorte del gasto. Porque yo me imagino que como no tienen ministro de Comercio Exterior, alguien podría decir, quítele el presupuesto. Me explico, es que uno aquí ya no sabe qué creer. Uno aquí ya no sabe qué es lo que está pasando. Y al final, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es más empréstitos. Esa es la alternativa. Y otra vez el embudo a los diputados y diputadas con el discurso de responsabilidad, con el discurso de amor a la patria. Pero señores, el amor a la patria de los 57 diputados nadie lo pone en duda, menos del mío. Pero en este contexto, votar un empréstito es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Yo tengo mis serias dudas de que usted pidiendo prestado pueda encontrar un mecanismo de trabajo eficiente en Hacienda. Pero además, yo tengo mis serias dudas, pero mis seriosísimas dudas, de que no exista, o que exista más bien, una ruta. La ruta esa de la mesa es solo para perder el tiempo y para desgastar. Igual se aprovecharon de validar la del Banco Popular, la cual yo apoyo y respaldo, pero a la fecha no hay absolutamente nada que haya salido de ahí. Cuando usted agarra el presupuesto nacional y revisa y lo compara con el Plan Nacional de Desarrollo, se da cuenta que realmente el gobierno está haciendo simplemente una agenda de una serie de pasitos pequeñitos, de una agenda pequeñita de segmentos. No hay un hilo conductor para el sector productivo. No hay un hilo conductor para que podamos reactivar la economía. No existe. Ni tampoco lo esperamos por lo que se ve en el presupuesto. ¿Ustedes saben cuánta vinculación tiene el Ministerio de Justicia con respecto al Plan Nacional de Desarrollo? Solo el 7%. Y digamos el Ministerio de Vivienda, que yo entiendo que digamos uno, sí, esa es la vivienda de muchos costarricenses, la única posibilidad es del 9%. Del Ministerio de Salud, el 0.6%. Pero bueno, ahí uno podría entender que la pandemia no estaba en el Plan Nacional de Desarrollo. Fue la tabla de salvación de este gobierno. Y ha sido la tabla de salvación para el oxígeno político que ya no tenían, que se les había agotado.
pero que estos carajos seguros se hincan y le dan gracias a Dios todos los días, bueno, los que creen, porque realmente esto les salvó la gestión. Y bueno, seguir en esto, estos son solo números que lo asustan a uno en términos de aquello que decían que somos los más preparados, de aquello que decían que nosotros estamos listos para gobernar, de aquello que decían que eran más o menos, de todos graduados del MIT y con honores, y que era realmente una responsabilidad de los costarricenses elegirlos porque eran los iluminados. Y vean en lo que estamos, los niveles de pobreza más altos, las empresas trabadas, la economía contraída y con expectativas realmente deprimentes en función de lo que uno esperaría de aquellos anuncios. Pero yo creo que se conforman con sus banderas y el resto no importa. El resto nos toca a nosotros. Nos ha tocado a nosotros. Nos tocó creerles en el tema de la reforma fiscal. Les creímos a algunos. Yo les creí que iba a ir amarrado a empleo público. Vean hoy, hasta un nuevo proyecto salió hoy. Imagínense ustedes el nivel de acuerdo que ha alcanzado el gobierno. Disculpe, diputado,